En el viaje de la vida, a menudo nos preguntamos por qué algunas personas parecen alcanzar sus metas con facilidad mientras otras luchan constantemente. Pero déjame compartir contigo una verdad transformadora. No se trata de suerte ni solo de talento. La verdadera batalla se libra en tu mente. Cada día, somos bombardeados con una avalancha de pensamientos, emociones y distracciones. Según estudios, tenemos más de 0 pensamientos al día, y muchos de ellos son repetitivos e incluso negativos. Imagina el impacto de dejar que esos pensamientos descontrolados guíen tu vida. ¿A dónde te llevarían? A la procrastinación, a la duda y eventualmente a abandonar tus sueños. Pero hay una solución: tomar el control de tu mente. Como dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La solución está en tomar el control de tu mente. Dominarla es la habilidad más importante que puedes aprender en tu vida. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante, pero tu mente descontrolada te susurró cosas como: no eres lo suficientemente bueno o esto no funcionará? Esos pensamientos han destruido más sueños que cualquier circunstancia externa. Si no aprendes a dirigir tu mente, es como intentar navegar un barco sin timón. El resultado es predecible, te quedarás a la deriva. Proverbios 23:7 nos recuerda: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La calidad de tu vida nunca superará la calidad de tus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos estás cultivando? Este mensaje es tu oportunidad para aprender a transformar el caos mental en enfoque, disciplina y, en última instancia, en la base de una vida extraordinaria. Quizás ahora mismo te estés preguntando: ¿de verdad puedo cambiar? ¿No es demasiado tarde para mí? La respuesta es clara: nunca es demasiado tarde. Cada día es una nueva oportunidad para decidir quién eres y qué harás con tu vida. El problema es que muchos esperan a que las condiciones externas sean perfectas antes de actuar. Pero la verdad es que las condiciones nunca serán ideales. La verdadera transformación ocurre cuando decides que, pase lo que pase, tomarás control de tu mente. Piensa en las personas que admiras, grandes líderes y visionarios. No llegaron a donde están gracias a la suerte. Llegaron porque aprendieron a dominar su diálogo interno, a superar sus miedos y a actuar con intención. Hoy exploraremos las claves para liberar el poder de tu mente. Esto no es solo una colección de consejos, es un plan de acción probado e inspirado en las enseñanzas de la Biblia. Algunos de los puntos que aprenderás hoy incluyen: cómo funciona tu mente y por qué es tu herramienta más poderosa; cómo identificar y enfrentar los pensamientos negativos que te sabotean; cómo desarrollar la disciplina mental para mantener el enfoque y la claridad; cómo convertir tus pensamientos en acciones que impulsen tu vida hacia adelante; y cómo construir una resiliencia inquebrantable para superar cualquier obstáculo. Imagina cómo sería tu vida si pudieras despertar cada día con una mente clara, enfocada y llena de confianza. Imagínate logrando tus metas con facilidad, porque tu mente ya no es tu enemiga, sino tu mayor aliada. Esto no es un sueño, es una posibilidad real, y todo comienza ahora. Tu mente es la herramienta más increíble que posees. Es más avanzada que cualquier computadora, más creativa que el software más innovador e infinitamente más influyente que cualquier tecnología conocida. Sin embargo, ¿cuántos realmente entienden cómo utilizarla? Cada pensamiento que tienes
Es como un comando que envías a esta máquina. Eres el arquitecto de tu propio destino. Todo lo que piensas, sientes y haces contribuye al edificio de tu vida. No es tu pasado ni tus circunstancias actuales lo que define tu éxito, sino la manera en que usas tu mente. Quizás has tenido una idea o un sueño que parecía imposible, pero con el tiempo y esfuerzo lo convertiste en realidad. Esto no es casualidad. Es el resultado directo de cómo enfocas tus pensamientos y canalizas tu energía. La mente tiene dos partes principales. La mente consciente, donde tomas decisiones, reflexionas y razonas, y la mente subconsciente, que es mucho más poderosa. Este es el almacén de tus creencias, patrones de pensamiento y hábitos. Aunque rara vez seas consciente de ella, el 95% de tus decisiones y acciones son dirigidas desde esta parte de tu mente. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Por eso, cuando repites un pensamiento, sea positivo o negativo, lo acepta como verdad y actúa en consecuencia. Ahí radica su inmenso poder. Puedes entrenarlo para trabajar a tu favor. Imagina que tu mente es un jardín. Cada pensamiento que tienes es como una semilla. Si siembras semillas de miedo, duda y negatividad, tu jardín se llenará de malas hierbas. Pero si plantas semillas de confianza, gratitud y ambición, tu jardín florecerá. Como dice en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sin embargo, hay un enemigo oculto, el ruido mental. La mayoría de las personas no logra dominar su mente porque está constantemente bombardeada por distracciones, preocupaciones, dudas y pensamientos automáticos negativos. Según estudios, hasta el 80% de los pensamientos diarios son repetitivos o negativos. Esto significa que muchas personas están atrapadas en un ciclo de autosabotaje. Si permites que esos pensamientos te controlen, ¿cómo puedes esperar grandes cosas en tu vida? Para usar tu mente como una herramienta de éxito, primero debes aprender a dirigirla. El primer paso para tomar control de tu mente es desarrollar conciencia. Muchas personas viven atrapadas en un piloto automático mental, repitiendo dudas, excusas y preocupaciones sin detenerse a cuestionarlas. Piensa en esto. Cuando aparece un pensamiento como "no puedo hacer esto", ¿lo aceptas como verdad o lo desafías? La mayoría simplemente lo acepta, pero al comenzar a observarlos, algo cambia. No puedes controlar lo que no reconoces. Cada noche, dedica unos minutos a reflexionar sobre los pensamientos negativos que tuviste durante el día. Escríbelos en un papel. El simple hecho de plasmarlos te ayudará a tomar conciencia de cuánto espacio ocupan en tu mente. Muchos de estos pensamientos negativos no son tuyos. Fueron sembrados por experiencias de tu infancia, la sociedad o personas que te rodearon con negatividad. Esas semillas crecieron y ahora forman parte de tu diálogo interno. Pero aquí está la verdad. No tienes que aceptar esos pensamientos como tuyos. No importa de dónde vinieron. Lo que importa es que ahora tienes el poder de decidir qué crece en tu mente. Imagina tu mente como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas, los pensamientos negativos, se apoderarán de todo. Pero si cultivas ideas positivas y esperanzadoras, tu jardín mental florecerá. La clave para ganar esta batalla no es eliminar los pensamientos negativos por completo, porque eso es imposible. La clave está en aprender a manejarlos. Acepta que el miedo es normal. El miedo es una respuesta natural del cerebro diseñada para protegerte. Sin embargo, lo que realmente te detiene no es el miedo en sí, sino cómo reaccionas ante él. Cuando un pensamiento negativo aparezca, en lugar de rechazarlo o temerlo, obsérvalo. Pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es una realidad
o solo una historia que mi mente está creando. Por ejemplo, si piensas, no puedo hacerlo, detente y cuestiona. ¿Es esto realmente cierto o simplemente es un miedo a fallar? Estos pensamientos irracionales, al ser cuestionados, empiezan a perder fuerza y dejan de tener el control sobre ti. La clave está en seguir adelante con determinación. Una forma efectiva de hacerlo es reprogramar tus creencias, reemplazando pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Por ejemplo, si tu mente te dice, siempre fracaso, cámbialo por cada intento me acerca más al éxito. Repite estas afirmaciones todos los días y notarás cómo tu percepción comienza a transformarse. Como dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No enfrentar a tus enemigos internos tiene un costo muy alto. Déjame compartirte una historia real para ilustrarlo. Hace años conocí a un empresario que, desde fuera, parecía tenerlo todo. Una casa de ensueño, un negocio rentable y una familia amorosa. Sin embargo, en privado me confesó que su mente era un desastre. He ganado millones, pero estoy en bancarrota mentalmente. No puedo dormir, no logro desconectarme, vivo constantemente ansioso, me dijo. Esto es lo que sucede cuando no controlas tu mente. La paz desaparece, la claridad se desvanece y las decisiones que tomas terminan siendo impulsivas o erráticas. Una mente sin control inevitablemente te llevará al caos, sin importar cuánto logres en el plano material. Ahora imagina lo contrario. Imagina despertar cada mañana con una mente clara, enfocada y llena de confianza. Cada decisión que tomas proviene de un lugar de tranquilidad y no de confusión. Ese es el poder de enfrentar y superar tus enemigos internos. Como dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando reconoces a esos enemigos internos y tienes el valor de enfrentarlos, comienzas a liberarte de esas cadenas invisibles que te mantenían atrapado. Pero no basta con reconocerlos. Necesitas construir la fuerza necesaria para mantener el control día tras día. Y ahí es donde entra la disciplina mental. La disciplina no es una prisión como muchos suelen creer, sino el camino hacia una verdadera libertad mental. Es hora de aprender cómo construir una mente fuerte, enfocada y en completo control. Es el momento de tomar las riendas de tu destino y dirigir tu vida hacia donde siempre has soñado. Muchas personas asocian la palabra disciplina con rigidez o restricciones, pero en el contexto de la mente, la disciplina es todo lo contrario. Es la herramienta que te libera del caos mental y de las reacciones emocionales descontroladas. La disciplina es la base sobre la que se construye todo lo demás. Piensa en la disciplina como un sistema que dirige a tu mente hacia donde realmente quieres ir. Sin disciplina, tu mente es como un río desbordado, caótico e impredecible. Pero cuando desarrollas la disciplina, ese mismo río puede ser canalizado para generar energía, regar campos y transformar paisajes. Esto demuestra que la disciplina es libertad. Sin ella, estás a merced de tus impulsos y emociones. Si un pensamiento negativo aparece, te arrastra. Si surge una emoción intensa, te controla. Pero la disciplina actúa como un ancla, permitiéndote mantenerte enfocado incluso en los momentos más difíciles. Es como estar en un barco en alta mar. Sin disciplina, eres arrastrado por las olas y el viento. Con disciplina, tienes el timón en tus manos y decides hacia dónde ir. Esa capacidad de elegir y mantener el control es lo que realmente significa ser libre. La disciplina mental no es algo con lo que nacemos, es un hábito que se construye con práctica y repetición. Para desarrollarla, existen 3 pilares fundamentales. El primero es empezar con pequeñas victorias. No necesitas dominar todos tus pensamientos desde el principio. Como un músculo,
La disciplina se fortalece poco a poco. Comienza con acciones diarias. Dedica 5 minutos cada mañana a concentrarte en un pensamiento positivo. Cuando notes que tu mente divaga, elige conscientemente redirigirla hacia algo útil. Cada pequeña victoria refuerza tu capacidad para dirigir tu mente. Igual que cada repetición en el gimnasio fortalece tus músculos, cada paso, aunque pequeño, te acerca más a tu meta. La fortaleza mental que deseas construir no es un don con el que se nace, sino el resultado de crear hábitos consistentes. La disciplina se vuelve mucho más poderosa cuando la integras como un hábito automático en tu vida diaria. Decide un momento específico del día en el que te concentrarás en fortalecer tu enfoque mental y haz de ello una prioridad. Ya sea a través de la meditación, la escritura reflexiva o simplemente una pausa consciente para observar tus emociones, estos hábitos consistentes eliminan la dependencia de la motivación. No se trata de esperar a sentirte inspirado, sino de actuar como un reflejo natural, tal como cepillarte los dientes o tomar tu desayuno. Otro aspecto clave es cambiar tu narrativa interna. Reprogramar la manera en que hablas contigo mismo es esencial para cultivar una disciplina sólida. Si tu mente está saturada de frases como "no puedo" o "esto es demasiado difícil", es hora de reemplazarlas por afirmaciones. Cada vez que consigas resistir un pensamiento negativo o actuar con claridad, refuerza tu confianza diciéndote: "Soy capaz de dirigir mi mente y mi vida". Así, poco a poco, transformas tu diálogo interno en una fuente de poder y motivación constante. Los beneficios de una mente disciplinada son innumerables. No solo mejoran tu enfoque, sino que impactan positivamente cada área de tu vida. En tus relaciones, te permite responder desde un lugar de calma y claridad, evitando reacciones impulsivas ante situaciones complicadas. En términos de productividad, te ayuda a eliminar distracciones y tomar decisiones con precisión, incrementando tu efectividad en cualquier tarea. Además, disminuye la ansiedad al redirigir tus pensamientos hacia soluciones en lugar de estancarte en los problemas, y aumenta tu sensación de control y bienestar general. Una mente disciplinada fortalece tu resiliencia, dándote la capacidad de mantenerte firme ante los desafíos y aprender de ellos en lugar de sentirte derrotado. La relación entre disciplina y creatividad es sorprendentemente complementaria. Aunque muchos creen que la disciplina limita la creatividad, en realidad la potencia. Cuando tu mente está calmada y enfocada, accedes a un nivel mental más profundo, donde nacen ideas brillantes y soluciones innovadoras. Como dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Adoptar prácticas diarias para fortalecer tu disciplina mental puede marcar una gran diferencia. Una de las más efectivas es la visualización. Dedica unos minutos cada día para imaginar cómo sería tu vida si tu mente estuviera bajo tu control absoluto. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué podrías lograr? ¿Qué impacto tendría en quienes te rodean? Este ejercicio entrena tu mente para adaptarse a un nuevo estándar de pensamiento y comportamiento. Otro hábito útil es llevar un diario de pensamientos. Cada noche, anota los pensamientos que dominaron tu día y reflexiona. ¿Te ayudaron o te limitaron? Esta práctica sencilla te da claridad y te permite ajustar tu enfoque para el día siguiente. La disciplina es solo el primer paso hacia la maestría mental. Con el tiempo, lo que inicialmente requiere esfuerzo consciente se convierte en una forma natural de ser. Las distracciones que antes te sacaban de tu centro ya no tendrán el mismo poder sobre ti. Como dice en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
Ahora que comprendes cómo la disciplina puede abrirte las puertas hacia la verdadera libertad mental, es natural preguntarte, ¿qué hacer cuando, a pesar de tus esfuerzos, los pensamientos negativos siguen apareciendo? Es en este punto donde aprenderás a convertir a tu mente en tu mejor aliada, porque dominar tu mente no se trata de evitar lo negativo, sino de transformar su energía para que trabaje a tu favor. Recuerda, tu mente es una herramienta multifacética, capaz de ser tu mayor impulso o tu peor obstáculo, y todo depende de cómo la utilices. Acepta que tu mente genera pensamientos, pero estos no son verdades absolutas. Este es el primer paso para dirigir tu mente hacia el éxito y la plenitud. Comprender que no eres tus pensamientos. Muchas personas tienden a identificarse completamente con las ideas que pasan por su cabeza. Dudas, miedos, juicios. Sin embargo, tu mente es como una fábrica que constantemente genera ideas, pero no todas estas ideas representan verdades absolutas. No necesitas aceptar cada pensamiento como si fuera una realidad inmutable. Reflexiona sobre esto. Si escuchas una canción en la radio que no te gusta, simplemente cambias la estación. Lo mismo puedes hacer con tus pensamientos. En lugar de aferrarte a ellos, obsérvalos y pregúntate, ¿este pensamiento me beneficia o me limita? Esta sencilla pregunta te otorga el poder de decidir qué pensamientos retener y cuáles dejar ir, devolviéndote el control sobre tu diálogo interno. El diálogo interno, esa voz que constantemente te acompaña, tiene un impacto profundo en tus emociones y en tus acciones. Si esa voz te critica o te limita, avanzar se vuelve mucho más difícil. Por eso es vital reescribir esa narrativa interna. Empieza por sustituir frases limitantes como «no soy lo suficientemente bueno» o «esto es demasiado difícil para mí» por declaraciones más empoderadoras como «estoy aprendiendo y mejorando cada día» o «tengo la capacidad de superar este desafío con la ayuda de Dios». Esto no significa ignorar la realidad, sino elegir conscientemente una perspectiva que te impulse a tomar acción. Como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por pensamientos negativos, ansiedades o recuerdos que no puedes borrar? La mente es un campo de batalla y muchas veces el enemigo usa nuestros pensamientos para debilitarnos y alejarnos de Dios. Pero la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestro espíritu. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos revela que la clave para una mente libre y un espíritu renovado está en permitir que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Hoy exploraremos cómo la Escritura puede limpiar nuestra mente de todo pensamiento destructivo y llenarnos con la paz y la verdad de Dios. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador de su palabra? La mente es el campo de batalla donde se libran las guerras más intensas de la vida espiritual. Todo comienza allí. Los temores, las dudas, las tentaciones. El enemigo sabe que si logra sembrar pensamientos destructivos en nuestra mente, tarde o temprano estos darán fruto en nuestras acciones y en nuestro espíritu. No es casualidad que la Biblia nos advierta sobre la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos define quiénes somos, cómo vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Pero hay algo que pocos comprenden. La mente no solo puede ser protegida, sino que puede ser completamente renovada. Y Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dejado la clave para lograrlo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el enemigo ha utilizado la confusión mental como una herramienta para apartar a los hijos de Dios de su propósito. Desde el principio,
En el huerto del Edén, Satanás no atacó a Eva con una espada ni con una enfermedad. Lo hizo con una pregunta, con una insinuación, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Lo primero que el enemigo buscó fue sembrar la duda en su mente, torciendo la verdad de Dios para confundirla y llevarla al pecado. Desde ese momento, la estrategia del enemigo ha sido la misma: implantar pensamientos de miedo, de incredulidad, de desánimo, para que nos alejemos de la verdad divina. Pero Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. Jesús mismo nos mostró que la única forma de resistir las mentiras del enemigo es con la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó atacarlo con palabras, con promesas vacías, con medias verdades. Pero Jesús no discutió, no dudó, no se dejó confundir. Cada vez que el enemigo lanzaba un ataque, Jesús respondía con un escrito está. Mateo 4:4. No con suposiciones, no con emociones, sino con la palabra viva, cortante como espada de doble filo. Hebreos 4:12. Esa misma arma está disponible para nosotros hoy. Pero la pregunta es, ¿la estamos usando? El problema es que muchos cristianos intentan ganar la batalla en la mente con sus propias fuerzas. Se esfuerzan por pensar positivamente, por ignorar los pensamientos negativos, por controlar su ansiedad a través de métodos humanos. Pero la Biblia nos dice claramente que la transformación real solo viene cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se nos dice que simplemente intentemos pensar diferente, sino que permitamos que Dios renueve completamente nuestra manera de pensar. Imagina por un momento un vaso lleno de agua sucia. No importa cuánto intentes sacar la suciedad con una cuchara, siempre quedarán residuos en el fondo. Pero si colocas el vaso bajo un chorro de agua pura y dejas que el agua fluya constantemente, poco a poco toda la suciedad será expulsada hasta que solo quede agua limpia. Así funciona la palabra de Dios en nuestra mente. Efesios 5:26 nos habla del lavamiento del agua por la palabra. Cuando dejamos que la Escritura llene nuestros pensamientos, los residuos de miedo, de inseguridad, de culpa comienzan a desaparecer. No porque nosotros los eliminemos, sino porque la verdad de Dios ocupa su lugar. Muchos desconocen el poder que hay en la palabra de Dios. Piensan que leer la Biblia es solo una rutina, un ejercicio religioso sin mucho impacto en la vida diaria. Pero la Biblia no es un libro común. Es el aliento de Dios, la voz del Creador hablándonos directamente. Cuando la leemos, no solo adquirimos conocimiento, sino que nuestra mente comienza a alinearse con la perspectiva divina. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había condenación, ahora hay gracia. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del rey David. A lo largo de los salmos vemos a un hombre que pasó por momentos de angustia, de depresión, de dudas. En varias ocasiones, David clama a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David no tenía miedo de expresar sus emociones, de reconocer su lucha interna. Pero algo notable en sus salmos es que, aunque comenzaba con desesperación, siempre terminaba afirmando la verdad de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. ¿Qué hizo la diferencia? La palabra de Dios. David no se dejó llevar por sus sentimientos. Él siempre volvía a la verdad divina, permitiendo que su mente fuera restaurada y fortalecida. Hoy muchos enfrentan las mismas luchas que David. Se sienten ansiosos, confundidos, sin dirección. La mente se llena de pensamientos de derrota, de preocupación, de culpa. Pero la solución no ha cambiado.
La palabra de Dios sigue siendo el único antídoto capaz de limpiar la mente y renovar el espíritu. El problema es que muchos la han dejado de lado. En un mundo saturado de información, redes sociales, noticias alarmantes y opiniones humanas, la voz de Dios se ha convertido en un murmullo lejano. Las personas llenan su mente con contenido vacío, con entretenimiento que solo alimenta la carne, con mensajes que distorsionan la verdad. Y luego se preguntan por qué viven en un estado constante de ansiedad y agotamiento espiritual. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto abstracto ni una ideología cambiante. La verdad es la palabra de Dios. Y cuando la conocemos, cuando la hacemos parte de nuestra vida, experimentamos una libertad real, no basada en circunstancias externas, sino en una transformación interna. Es por eso que la renovación de la mente no es opcional, no es algo que podamos hacer de vez en cuando nos sintamos mal o cuando necesitemos consuelo. Es un proceso continuo, un hábito diario, una disciplina espiritual. Jesús lo dejó claro cuando dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer en Dios significa estar en su palabra día tras día, permitiendo que moldee nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Cuando aprendemos a vivir con una mente renovada, todo cambia. La ansiedad pierde su poder porque ahora sabemos que Dios tiene el control. El miedo se disipa porque entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La culpa ya no nos atormenta porque sabemos que hemos sido perdonados y hechos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. El enemigo intentará hacernos creer que cambiar nuestra manera de pensar es imposible, que estamos atrapados en nuestros patrones mentales dañinos. Pero Dios nos ha dado su palabra como un arma poderosa para derribar toda fortaleza de mentira. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a usarla? Porque solo aquellos que permiten que la palabra de Dios transforme su mente pueden experimentar la verdadera renovación de su espíritu. La transformación de la mente es un proceso que requiere intencionalidad. No ocurre por accidente ni por simple deseo, sino por una renovación constante que solo es posible cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central en la vida de una persona. La mente, por naturaleza, se resiste al cambio, aferrándose a patrones de pensamiento moldeados por experiencias pasadas, por el entorno y por la influencia del mundo. Sin embargo, la Escritura deja claro que Dios no solo puede cambiar la manera en que una persona piensa, sino que desea hacerlo para que su voluntad perfecta se manifieste plenamente. Romanos 12:2 declara, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El llamado no es solo a resistir la influencia del mundo, sino a permitir que la mente sea completamente reformada a la luz de la verdad divina. Desde el principio, Dios ha revelado que la verdadera transformación comienza en el interior. Cuando llamó a su pueblo a la santidad, no lo hizo imponiendo reglas externas sin propósito, sino enseñándoles que la obediencia debía surgir de un corazón alineado con su verdad. En Deuteronomio 6:6 ordenó, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No era suficiente conocer los mandamientos, debían ser interiorizados hasta que cada pensamiento y decisión fueran guiados por ellos. Jesús reafirmó esta enseñanza cuando dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que llena la mente inevitablemente se reflejará en palabras y acciones. El poder de la palabra de Dios para transformar la mente no está limitado por circunstancias ni por la condición del corazón humano. A lo largo de la historia bíblica, aquellos que permitieron que la verdad de Dios gobernara su pensamiento fueron testigos de cambios radicales en su vida. El apóstol Pablo,
quien antes perseguía a la iglesia con celo religioso, experimentó una transformación total cuando la verdad de Cristo renovó su entendimiento. En Filipenses 3, 7, 8 expresó: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La revelación de la verdad cambió sus prioridades, su visión y su propósito. Lo que antes consideraba valioso perdió todo significado cuando su mente fue iluminada por la realidad del Evangelio. Este proceso de renovación no es inmediato ni automático, sino que requiere un esfuerzo deliberado para reemplazar pensamientos antiguos con la verdad de Dios. Filipenses 4, 8 instruye: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios no solo desea que se rechacen los pensamientos negativos, sino que se adopten aquellos que edifican y fortalecen el espíritu. La mente vacía es vulnerable a las influencias externas, pero la mente llena de la palabra está protegida contra el engaño y la confusión. Jesús ilustró este principio en Mateo 12, 43, 45, cuando habló sobre el espíritu inmundo que al salir de una persona busca un lugar donde reposar. Al no encontrarlo, regresa a la misma persona y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Al ver esto, trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de aquella persona se vuelve más crítico que el primero. Este pasaje revela la importancia de llenar la mente con la verdad de Dios. No basta con eliminar pensamientos destructivos. Es necesario reemplazarlos con la Escritura para que la transformación sea completa y permanente. El enemigo busca constantemente plantar pensamientos de duda y engaño, tal como lo hizo en el Edén. Génesis 3:1 describe cómo se acercó a Eva con una pregunta que sembró incertidumbre en su mente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En lugar de aferrarse a la verdad de Dios, Eva permitió que la duda creciera, y esa distorsión de la verdad llevó al primer pecado. Desde entonces, la estrategia del enemigo no ha cambiado. Intenta debilitar la fe de los creyentes a través de pensamientos que los hagan cuestionar la bondad y fidelidad de Dios. Sin embargo, la única manera de resistir estos ataques es con la verdad escrita. Jesús lo demostró en el desierto cuando fue tentado por Satanás. En cada intento del enemigo, su respuesta fue la misma: escrito está. Mateo 4, 4, 7, 10. La Escritura no es solo un libro de referencia, sino un arma espiritual que desmantela toda mentira y fortalece la mente para permanecer firme en la fe. Cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central en la mente, las reacciones y actitudes cambian de manera natural. La ansiedad es reemplazada por paz, porque la mente reconoce que Dios tiene el control. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La inseguridad desaparece cuando la identidad se fundamenta en lo que Dios dice y no en lo que el mundo afirma. Efesios 1:4 declara que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y en 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas. La culpa y el remordimiento dejan de gobernar la vida cuando la mente se aferra a la verdad de que Cristo ha limpiado todo pecado. 1 Juan 1:9 garantiza: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las Escrituras también revelan que una mente renovada no solo impacta la vida personal, sino que tiene un efecto poderoso en quienes están alrededor. Jesús enseñó que aquellos que permanecen en su palabra no solo serán transformados, sino que se convertirán en instrumentos de transformación. En Juan 7:38 declaró: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La verdad de Dios no solo purifica,
sino que fluye y alcanza a otros. Cada pensamiento que no se alinea con la palabra debe ser derribado y sustituido con la verdad divina. 2 Corintios 10:5 instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este mandato muestra que la mente debe ser gobernada activamente por la verdad de Dios. No es suficiente reconocer que los pensamientos negativos existen.